Amigos, amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia. Vamos a hacernos 5 preguntas. ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué factores van a influir en la inteligencia de una persona? ¿Los varones y las mujeres tienen el mismo grado de inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia crees que haya? ¿Y qué tan inteligente crees que eres? Antes de seguir con el video, me gustaría que te respondas a ti mismo esas preguntas. Lo primero que vamos a decir sobre inteligencia es que es una capacidad netamente humana, que generalmente se usa para dos cosas: resolver problemas y adaptarnos a situaciones nuevas, ¿no? ¿Qué significa resolver problemas? Solucionar cosas que antes nunca habían sido hechas por un humano. Y adaptarnos a situaciones nuevas significa de que el ser humano no solo tiene que ser brillante, tiene que saber cómo adaptarse cuando hay un nuevo entorno o tiene que realizar una nueva actividad, ¿no? Formas de encontrar la inteligencia. Tenemos una inteligencia natural, social y psicométrica. ¿Qué es la inteligencia natural? La inteligencia natural generalmente parte del aspecto biológico, es innata en el ser humano. Hay seres humanos que pueden resolver sus problemas de manera rápida y confiable, ¿no? ¿Qué es la inteligencia social? La capacidad del ser humano para resolver problemas de tipo sociales, como por ejemplo la comunicación, el liderazgo y cosas por el estilo, ¿no? Y la inteligencia psicométrica más bien tiene que ver con la capacidad del psicólogo de evaluar a un ser humano y ponerle un puntaje. Normalmente, si un ser humano tiene entre 90 y 110, tiene una inteligencia normal. Superior a eso, normal superior, y en una escala menor, normal inferior. Algunos factores que van a influir en la inteligencia. Por ejemplo, el factor hereditario. Generalmente nosotros heredamos las ideas o la inteligencia que tiene papá y mamá, por eso es hereditario. En el aspecto sociocultural, más bien tiene que ver con que los seres humanos, dependiendo de su país y de su lugar de origen, tienen diferentes hábitos y costumbres, ¿no? Eso es sociocultural. Y en el caso del aspecto ambiental, tiene que ver con dónde vives, ¿no? Hay lugares que son muy complicados, ¿no? Y la educación es mucho más difícil, ¿no? Vamos a ver ahora algunos factores que están relacionados con el aspecto educativo, ¿no? Como por ejemplo la creatividad, la enseñanza y el efecto Flint, ¿no? ¿Qué es la creatividad? Es el proceso en el cual los dos hemisferios funcionan al mismo tiempo y generan algo innovador, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la enseñanza? Generalmente antes se le priorizaba al lado racional, ¿no? Pero si yo desarrollo ambos hemisferios, voy a crear un ser humano más complejo, ¿no? Más directo, ¿no? Y en el caso del efecto Flint, este me dice que cada generación que pasa es más inteligente que la anterior. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir de que, por ejemplo, los niños de hoy en día tienen una mayor capacidad que sus papás y que sus abuelos. Ese es el efecto Flint, ¿no? Que por cierto hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver los tipos de inteligencia según el sexo. Los estudios han comprobado que la gran mayoría de varones son 70% racionales y 30% emocionales. Eso quiere decir que se guían más por su raciocinio que sus emociones. En el caso de las mujeres son al revés, ¿no? Generalmente las mujeres son 70% emocionales y 30% racionales, ¿no? Lo cual también hay que tomarlo muy en cuenta. A finales de los años 80 y casi inicios de los años 90, un científico de la Universidad de Harvard llamado Howard Gardner descubrió que el ser humano no solamente tenía que guiarse por la inteligencia racional y emocional, sino que había diferentes tipos de inteligencia.
A esto le llamo inteligencias múltiples, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene la gran habilidad de escribir textos, poemas, ¿no? y cosas por el estilo, debe tener una inteligencia lingüística o verbal, ¿no? Más bien hay alumnos que tienen una inmensa capacidad para los cálculos, ¿no? Para esos cursos de física, química y matemática. Ellos tienen inteligencia lógico-matemática, ¿no? Hay algunas personas que tienen la capacidad de componer música, de crear letras, de crear canciones, de crear melodías. Eso se llama inteligencia musical, ¿no? Y principalmente lo que tienen los arquitectos y las personas que dibujan muy bien se llama inteligencia espacial, porque pueden ubicar líneas en el espacio. En el caso de la inteligencia kinestésica, esta tiene que ver con que el ser humano, a través de los movimientos de su cuerpo, puede influir en los demás. Por ejemplo, eso es algo que tienen los actores y los bailarines, ¿no? La inteligencia intrapersonal es la capacidad de entenderme a mí mismo, de saber cuáles son mis emociones y cómo se guían, ¿no? En cambio, la inteligencia interpersonal, o también llamada social, es la capacidad de influir en los demás, pero también de poder entender a los demás, de hecho. Luego de un tiempo de estudio, Gardner también incluyó la inteligencia natural, que es la inteligencia, por ejemplo, que tienen los biólogos, ¿no? Y la inteligencia existencial o filosófica, que significa saber interpretar mi mundo, saber dónde me ubico y cómo soy. Gracias por haber atendido la clase del día de hoy, espero que la hayan disfrutado mucho, nos vemos la próxima semana.